La actual es de 35 grados 2 décimas en Santiago del Estero. Vamos al contacto, lo tengo en línea a Pedro Peretti. Pedro Peretti fue en algún momento dirigente de Federación Agraria y venimos conversando con distintos sectores agropecuarios para, bueno, sobre todo para conocer, más allá de lo que pasó ya el 2024, que no fue bueno, cuál es la proyección para el 2025 y qué es lo que está pasando. Pedro, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto. Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, No, gracias a usted. lo he visto en muchas oportunidades cuando era dirigente y tenía una visión bastante frontal también de la situación. Hoy cuesta definir, de los distintos sectores agropecuarios que he venido hablando, ¿cuesta definir la posición en la cual están o no? Bueno, no cuesta definirla. Son todos oficialistas. No hacen gremialismo agrario, hacen política partidaria a favor de la derecha. Eso es muy claro, no hace falta dar mucho rodeo Claro, bueno. para olfatearlo donde están. Así que no, en ese sentido están todos en ese lugar, excepto, por supuesto, hay sectores y grupos de compañeros que militan otra mirada, qué sé yo, el MOCASE, el Base Federada, la Mesa Agroalimentaria, son todos grupos que tienen otra mirada, pero lo que se conoce como la Mesa de Enlace y todo ese dispositivo de la agricultura extensiva. Orgánica. Orgánica, diría. ¿Cómo? Todo lo que diría es esa... la mesa de enlace es un ente orgánico, digamos, que todos están dentro de ese pensamiento, diría, ¿no? O era en su momento así, por lo menos. No, están así, están todos ahí, son todo parte de ese dispositivo político de la derecha partidaria. Si no, ya tendrían que estar protestando y no lo están, así que ese es un dato más que elocuente de cuál es el posicionamiento que tienen hoy. Bueno, ya que ya me dijo sinceramente lo que piensa, le consulto algo. Yo entiendo que distintos sectores agropecuarios, como todos, tienen una visión política o tienen un pensamiento político. Ahora, cuando se trata de una decisión o a donde hay un impacto económico que te puede llevar a perder lo que tienes, no hay reacción. Eso es lo que me llama la atención, poderosamente la atención. Porque vos podés tener una visión política. Ahora, cuando llega la parte económica ya es distinto. A ver, todos tenemos un posicionamiento político. El problema es cuando hace jugar lo partidario por encima de los intereses que te eligieron para representar. Vos sos un dirigente agrario de los pequeños y medianos productores y tenés que representar los intereses de los pequeños y medianos productores. Si no, dedicate a la política partidaria, dedicate a otra cosa. Claro, como Alfredo De Angeli, por ejemplo, que se dedicó a la parte... ¿Cómo? Como Alfredo De Angeli, por ejemplo, que se dedicó a ser legislador. Bueno, no se sabe a qué se dedicó a hacer, pero no está. Vos sos dirigente gremial agropecuario, muchas veces podés tener tu corazón en tu partido, pero los números indican de que tenés que salir a protestar porque los sectores que vos representás están siendo lesionados en sus intereses económicos y tenés que salir, más allá que sea de ese partido o no sea de ese partido. Claro. Eso es hacer gremialismo agrario. Todo lo demás es hacer política partidaria. Y los denominados bases, que se denominan las bases, o sea, el productor, no pide a la dirigencia tener definición. Yo no digo que corten ruta de ninguna manera, pero ser más enérgico en las peticiones para poder salvar la parte económica, porque la actividad agropecuaria es una sobre todo en el interior de nuestro país, tiene un impacto económico enorme, un efecto multiplicador enorme en distintas regiones. Bueno, mire, ahí hay un fenómeno que hay que analizarlo más en detalle y con los números también en la mano. Han desaparecido más de 300.000 explotaciones agropecuarias. 300.000. En los últimos 30 años. Sí. Usted imagínese que solamente en la década del 90 desaparecieron 100.000. Hasta del 2000 al 2008 desaparecieron 60.000 más, son 160.000. Y del 2008 hasta ahora se calcula que desaparecieron entre 60 y 70.000 gente. ¿Qué pasó? Que dejó de ser productor agropecuario y se transformó en rentista rural.
Aclaro, Sí. el rentismo rural es lo que domina la actividad agropecuaria en la Argentina hoy. El 70% de la tierra que se siembra soja, maíz, trigo, se siembran sobre el sistema de rentismo rural y la agricultura de 3 pisos. El dueño de la tierra, el contratista rural, que es el que la trabaja, el pool de siembra o megaproductor, que es el que la alquila. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, esa desaparición de un montón de productores agropecuarios transformados en rentistas ha hecho que el clima político y social del campo cambie radicalmente a lo que pasaba hace 15 o 20 años más atrás, y hay que analizarlo desde otra óptica y con otra mirada. Ese es un dato incuestionable de la realidad, insoslayable. Ya no existe más el chacarero tradicional de la pampa húmeda. Ese chacarero no está más. Los que quedan son muy poquitos y son minoritarios, y bueno, y eso era la base que movilizaba, que cortaba las rutas, la base que protagonizaba los paros y todo lo demás que las representaba la Federación Agraria Argentina. Bueno, eso desapareció. ¿Por qué? Porque lo ha subsumido otro sujeto agrario, como son los pools de siembra, los megaproductores, el rentismo rural y todas las cosas estas que venimos diciendo. O sea que no es únicamente que pasó del que el dueño de la tierra que antes la producía, pasó a rentarla, y no es arrendamiento únicamente, se ha agregado otro piso más entonces en la producción general. Y sí, porque hace muchos años que esto ya viene, es un proceso que se inició en los 90, de la agricultura de 3 pisos y del rentismo rural. Nada más que del 90 hasta el 2001, el productor agropecuario quebraba, se fundía, hipotecaba su campo, lo remataban, se vendía y se iba a trabajar de camionero, de tractorista, el pequeño y mediano productor. Y el peón rural se iba a las villas miserias o a los conurbanos de las grandes ciudades. A partir del 2001, a partir del proceso de salvataje que empezó Eduardo Duhalde y que después siguió Néstor Kirchner, que impidieron que se remataran más de 12,5 millones de hectáreas, se nace otro proceso que es el del rentismo rural. A partir de ahí la gente, en vez de seguir trabajando, la alquila a un productor más grande, a un pool de siembra, a un vecino, al que sea. Entonces ese rentista pasó a vivir de rentas en el pueblo. Usted, un productor quebrado, se radicaliza, va a la protesta, va al paro, va a la confrontación. Un productor que es rentista se va al boliche, a hablar al pedo y se hace conservador. Esa es la gran diferencia que hay entre una etapa y la otra. Bueno, ha descrito una realidad realmente, pero más allá de eso, hay instituciones que están o hablan en representación de. Digo, esa representación no les exige, por lo menos, agarren un teléfono, hablen con alguien porque estamos mal y vamos mal. ¿Por qué no pasa eso? Porque antes, por mucho menos, empezaban, por ejemplo, con el cierre o las protestas en tranquera, o no digo cortar ruta porque eso era lo último que se hacía, pero había manifestaciones fuertes por mucho menos de lo que está pasando hoy. Lo que pasa es que esas entidades no existen más, son cáscara vacía. La Federación Agraria Argentina es toda trucha, no existe. ¿Se entiende? No existe, pero no es una metáfora, es literal. Todas las filiales son truchas, hacen como que existe, son sostenidas fundamentalmente por la derecha argentina para presentársela frente a la sociedad, como que la mesa de enlace sigue existiendo, como que existen los pequeños productores que están ahí por una cuestión política, pero en realidad objetivamente no existe. Tan no existe que ninguna de los dirigentes de la Federación Agraria es un productor agropecuario. La doctora Cernari, que es la actual presidenta de la Federación Agraria Argentina, es una abogada del Foro Rosarino, hace más de 30 años que litiga en ese foro, es empleada de la universidad o trabaja en la Universidad Nacional de Rosario y no es productora agropecuaria, tiene un pedacito de tierra que heredó de su papá y que está en Bolívar a 400, 500 kilómetros de la ciudad de Rosario. Y el anterior presidente tampoco fue productor agropecuario. El Bioguía, el presidente que le antecedió, era un empleado administrativo de la FUCOFA. O sea que lo que pasa es que acá hay una estafa a la opinión pública, si se quiere, presentando cosas que no existen más. Evidentemente ese camino en el cual, bueno, se cifraba las esperanzas de que las economías regionales podían tener un buen impacto, evidentemente es negativo para las economías regionales, todo lo que me está diciendo usted, la actual configuración del campo.
Bueno, cada economía regional tiene su particularidad. Yo no puedo hablar así en general. Yo le estoy describiendo cómo la agricultura en la pampa húmeda. Las economías regionales no se salvan de la característica general que es fundamentalmente la concentración económica y la concentración de la tierra en pocas manos. Ahí tenemos verdaderos desastres en materia de deforestación, concentración de tierra, nacimiento de nuevos latifundios. Es una cosa que está absolutamente invisibilizada en la política y por el gremialismo. ¿Cómo puede ser que no se discuta el latifundio en la República Argentina? Y cuando yo le digo latifundio, a usted inmediatamente se le viene a la memoria la campaña del desierto. Y los nuevos latifundios que nacieron de la deforestación, en los últimos 30 años nos debemos haber comido 9, 10 millones o más, o 15 millones de hectáreas de bosque nativo, y nacieron tremendos latifundios en Santiago del Estero, en Tucumán, en Salta. ¿O usted se cree que las 70, 80 mil hectáreas que tiene el dueño del banco o Macro en Salta, de dónde salieron? O los grandes latifundios de Eduardo Einstein ahí sobre la deforestación, ¿de dónde salieron? O Olmedo, ¿de dónde salió? Y los grandes latifundios que hay en Santiago del Estero ahí, ¿de dónde salieron? Uno de los latifundios... Argentina no está ausente, está invisibilizado. Uno, por ejemplo, hace poquito se conoció que un hombre que influye, obviamente, dentro de todo esto es Branco Patel, que no puede pagar sus deudas. ¿Eso también forma parte del mismo sistema? Claro. Pero, a ver, Branco Patel no es que no pudo pagar sus deudas. Globo vendió esa empresa hace 10 años que vendió su participación en los Globos Sociedad Anónima. Ahora tiene un fondo financieros de origen, creo que brasileño. Y ese es el esquema de la agricultura de 3 pisos que veníamos hablando anteriormente. O sea, no es una deuda de un argentino, sino es la deuda de un sistema que Branco Patel permitió que se genere todo esto, en definitiva. Interrupción. En el tema de uso y tenencia de la tierra, en el latifundio da lo mismo que sea argentino o que sea extranjero. El dueño de la tierra no se la puede, lo único que no se puede llevar a una fábrica no es lo mismo que sea argentina que sea extranjera, porque levantan las máquinas y se la llevan. Acá la tierra está acá y el latifundio es malo per se. Sea argentino, sea inglés, sea italiano, el que sea, es malo. El latifundio es una lacra, es una rémora feudal. La excesiva cantidad de tierra en una sola mano es una lacra, es una rémora feudal. Eso nos lleva al siglo XIX, al siglo XVIII. La Argentina en materia de uso y tenencia de la tierra está viviendo el siglo XVIII, está viviendo en pleno feudalismo. Eso es una cuestión que está totalmente tapada e invisibilizada por los grandes intereses económicos que se manejan, pero la verdad es esta que yo le estoy diciendo. Bien, está bien. Bueno, ojalá que sirva de algo y que vaya a cambiar en algo la situación, la verdad. Uno tiene la esperanza de que, de hecho, que el campo ha sido el factor de desarrollo, ha ayudado a pagar deuda, ha puesto de pie al país en su momento, y veo que ha cambiado la visión del gobierno. Ya no es el campo el que puede salvar, sino también lo extractivo, ¿no? Yendo por otro lado. ¿Eso lo están viendo también ustedes? Yo no sé si el campo salvó alguna vez al país, realmente no. Yo tengo una mirada un poco más modesta sobre eso, soy del campo, pero me parece que hay una sobrevaloración del problema agropecuario. Yo creo que el día que se hagan los números de verdad entre el arrase que hizo la sojización en la pampa húmeda en la Argentina, la destrucción de miles y miles de chacras mixtas, la sojización, el arranque de más de 1.240 kilómetros de alambrados, la devastación que ha generado en las pequeñas y medianas poblaciones del interior. La vez que cuantifiquemos eso, no sé si es más lo que destruyó que lo que dejó. Ese es un debate. ¿No fue matriz de crecimiento entonces para la Argentina en ningún momento el campo? ¿Cómo? ¿No fue nunca matriz de crecimiento? Bueno, sí, es parte material, pero en parte. Lo central para que un país crezca es la industria. Sí, la industria, obviamente, claro. Si solo no le va a resolver ningún problema. La Argentina se hizo grande cuando hubo industria.
cuando las industrias funcionan a pleno, cuando se genera trabajo, pues usted no puede armar un país. La Argentina hoy debe tener 60, 70 mil productores que siembran soja, nada más. Y somos 47 millones de argentinos. Claro, no, yo recuerdo, le sugiero esta conversación, porque recuerdo que Argentina salió del caos a partir del 2001 con las retenciones, por ejemplo, ¿no? Que era un remedio por el momento y sin embargo, bueno, se quedó para siempre. Ahora, por eso pensaba de que el campo era el gran aportante a una solución económica del país, por eso. Le voy a decir lo siguiente, las retenciones del 2001 fueron puestas por una imposición del Fondo Monetario Internacional. Yo me acuerdo muy bien, yo estuve en ese debate, si lo puedo decir. Claro, por eso le consulto, sí, recuerdo. Fue el fondo el que pidió que pusiéramos las retenciones para pagar la deuda externa. Y el proceso de endeudamiento las quiso sacar y las volvió a poner Macri en el 2017, producto esencialmente del Fondo Monetario, de una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Y hoy no se sacan y deberían sacarse, porque los números no cierran, producto de que el Fondo Monetario Internacional no se la deja sacar a Milei. O sea, debe ser una de las condiciones hoy. Voy a decir otro dato muy importante para tener en cuenta. Desde el año 90, desde el año 90 hasta el 2001 desaparecieron 103.000 explotaciones agropecuarias, se pulverizaron 900.000 puestos de trabajo y se hipotecaron 12,5 millones de hectáreas y había retenciones cero. Las retenciones son un instrumento de política económica, no un fin en sí mismo. Por sí solas no resuelven nada si no se analiza el contexto. Y por último, entonces hoy van a estar más que vigentes, porque el fondo está pidiendo, más allá de mantener las retenciones, está pidiendo una devaluación. En ese sentido, seguramente van a quedar las retenciones, entonces, si es por el fondo. Y claro, no tenga duda usted, que el fondo va a pedir que se las dejen. ¿Y por qué se cree que no la saca Milei? Le encantaría a Milei sacarle las retenciones. Está ansioso por sacar las retenciones, lo que pasa es que no se la dejan sacar. Pero bueno. Entiendo. ¿Hola? Sí, entiendo perfectamente. ¿Hola? Sí, hola. ¿Me escucha Pedro? ¿Estamos, Pedro? Bueno, se cortó la comunicación. Bueno, estábamos conversando obviamente en esta conversación que teníamos con alguien que ha participado activamente en las discusiones desde nada más y nada menos Federación Agraria, en la discusión finita también desde el 2001 hasta ahora. Ya no es integrante de Federación Agraria, pero es evidentemente Pedro Peretti es un hombre que ausculta bien lo que está pasando en el campo en estos tiempos. Estamos a 20 minutos de las 6 de la tarde. Dale, poneme un poquito de cortina porque ahora doy a conocer, hago el sorteo a ver quién es el ganador o las ganadoras de los 3 pares de entradas para el circo. Así ya saben, de entrada y de movida, quiénes son los ganadores o las ganadoras para ir esta noche, función de las 21:30.